Susana aceptó estos sobornos Claro. y arruinó a un montón de gente por mucho tiempo. Porque el congresista tiene un poder que es, tú puedes ir al hospital y te tienen que abrir la puerta para ver cómo están los chicos. Termina en la caída de Merino a los 6 días. No puede existir ya un político que no sea comunicador. O sea, yo recuerdo haberme acercado al escaño de Marta Chávez y recuerdo haberme acercado a pedirle que se reúna con 2 madres de pacientes que usaban cannabis. Y tú los veías en el Congreso, ¿eh? Yo los veía como ratas caminando por ahí, porque Vizcarra creyó que bastaba con su popularidad para seguir controlando el Congreso. Oli, ahorita empieza el episodio nuevo del podcast, pero quiero decirte que si estás en Ayacucho, en Arequipa, en Piura, en Chiclayo, en Puno o en Juliaca, voy a presentarme en tu ciudad. Si quieres saber las fechas de mis presentaciones, consulta la información abajo del video. La gira empieza este 15 de octubre con mi unipersonal de stand-up comedy Patria y vamos a comenzar en Ayacucho. Si quieres más info sobre entradas o detalles del show, consulta la descripción del video. Ahora sí, sigamos con el episodio. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carolina Silva Santisteban y este es un nuevo episodio de tu podcast La Patria que te parió. Hoy estoy con Daniel Olivares. Gracias, Daniel, por haberte dado un tiempo de venir. Bueno, primero, pues bienvenido. Y tú eres asesor, comunicador social y, bueno, político. ¿Te consideras político todavía? En realidad soy abogado. Es abogado. Eso no lo sabe nadie, pero estudié Derecho en otra vida, solo que la vida me llevó a ser comunicador. O sea, soy un comunicador por naturaleza, digamos, ¿no? Porque tú te dedicaste a la publicidad, no al derecho. Claro, acabo el Derecho, pero empiezo en publicidad y me voy de la publicidad rápidamente, me voy a comunicación social y ahí a comunicación política y ahí a política. Entonces ha sido como un... ¿Y tú no llegas a ejercer derecho? O sea, te gradúas y te metes a publicidad. Era chanconcito en la universidad y empecé a practicar en un estudio desde casi el principio. Me practiqué en estudio como 4 años, ¿no? Me compraba corbata, feliz. Era procesalista, además, que era quien ve juicios entre personas. Me pasaba la vida en ese edificio alto que está en el centro, en Abancay, ¿no? Que son los juzgados civiles, y me pasé años ahí. Y no sé si tú te acuerdas, la primera referencia tuya que tengo es cuando haces un video contra el asilo político de Alan. Sí, me acuerdo. Sí. Entonces, ahí en esa época tú te dedicabas a la publicidad. Sí, en ese momento creo que tenía una agencia que se llama Copiloto, que bueno, ya no estoy ahí hace mucho tiempo, pero siguen. Pero ese guión lo hice yo solo, ¿no? Fue cuando estaba discutiéndose el posible asilo en Uruguay, ¿no? Del expresidente García. Yo escribo este texto y lo paso a unos amigos y al final, bueno, terminas tú grabando ese guión. Sí, me acuerdo. De hecho, en un día todo. Sí, me acuerdo que fue como hoy, ven a grabar hoy día, y llegué y también ha estado otra gente. Me acuerdo que salió el Cacas, creo que Rosa María Palacio, como que bastante gente como de tendencias distintas, de opiniones distintas. Eso me pareció chévere. Y eso lo decía porque, o sea, tu interés o tu sentido de responsabilidad con el país o de alzar una voz era desde antes de entrar a la política. O sea, he sido un entrometido siempre, normalmente, ¿no? Porque ahí nadie me llamó a escribir un guión, yo no era nadie para... Eso fue como una iniciativa personal, ni siquiera de la agencia, pues, ¿no? O sea, no, fue una iniciativa personal donde, como tú recuerdas, porque tú grabaste, no decíamos ningún adjetivo sobre el expresidente, ni insultábamos, ni atacábamos, simplemente decíamos una verdad, es que lo que estaba alegando que era un perseguido político no era real. Nada más. Creo que tú cerrabas el video diciendo que lo que queríamos es que simplemente responda y dé explicaciones por sus actos y punto. Sí. Tú te dedicas a la publicidad, pero yo tenía la referencia que comienzas cuando te lanzas como congresista. Yo no sabía que tú habías empezado en verdad como fundador de Fuerza Social. Sí, yo cuando en mi corta época en agencias de publicidad ya tenía la vena política, digamos, o el interés, ¿no?, de los asuntos públicos. Y levántalo un poquito. ¿Levanto esto? Sí. Tenía el interés ya en los asuntos públicos y
y veo, pues, y en ese momento me consideraba una persona de izquierda, digamos, de centro izquierda. Y vi que se estaba formando este partido Fuerza Social, que era una unidad, otro intento de unidad de las izquierdas, ¿no? Un partido de Cajamarca, uno de Junín, uno de Lima, donde estaban varios líderes, ¿no? Gustavo Guerra García, Eduardo Segarra, Susana Villarán, en ese tiempo era muy notoria. Y me invitan a un taller, a una reunión. Yo nunca había ido a una reunión política así. Y había tan poca gente en la reunión que yo termino juramentando como secretario de comunicaciones. Es mi primera reunión. Y tengo una foto juramentando, así. Y entonces pasé de la nada a estar a cargo de las comunicaciones de un partido en formación, sin saber mucho. Y entonces empecé muy rápido. Y me fui, renuncio a ese partido un día que veo en una discusión de todos los dirigentes mayores, cuando vi la ceguera que tenían respecto a la lectura nacional. Decidían ir solos a unas elecciones y rechazar una alianza porque el Perú había dicho que quería la izquierda porque habían elegido a Susana. Y me di cuenta de que la miopía que tenían bueno, el desacuerdo que yo tenía sobre cómo veían el país y la gente. Y me acuerdo clarito haberme ido de esa reunión y nunca más regresar, ¿no? Y entendí que no era mi camino. Porque tú salía en la información que encontré que tú habías sido asesor de comunicaciones del partido. A lo que iba era, o sea, quería saber si tú tenías algo que ver. Que yo me acuerdo que cuando Susana Villarán estaba de alcaldesa, algo que se le criticaba era que decía como supuestamente no hacía obras. Y yo recuerdo una entrevista que ella dio con Rosa María Palacios, donde decía que ella no firmaba las obras como estábamos acostumbrados a ver de otros alcaldes, hasta con su cara así tallada en la obra, porque decía que no era su plata, era la plata de la ciudad. Entonces ponían Lima lo hizo. Sí, era un argumento válido, pero yo creo que la responsabilidad que tenía ella como lideresa de un gobierno progresista en Lima era enorme. Entonces, tú cuando eres un representante no puedes hacer lo que a ti te da la gana porque lo que a ti te parece. Tú tienes que hacer lo que necesitan tus representados es un político sólido que lleve las propuestas de manera exitosa. No como a ti te encantaría que sean las cosas. Y ella se sentía incómoda poniendo su nombre y tal, pero era lo que requería un gobierno, yo creo, mi visión personal, lo que requería un gobierno fuerte, todavía de izquierdas en Lima, donde ¿no? Se veía con muchas dudas, ¿no? Entonces se metió a demasiados temas, no querían firmar, digamos, para mí se tomaron todas las malas decisiones, no solamente las de gestión, sino las ilegales que vimos después, ¿no? Donde Susana aceptó estos sobornos y arruinó a un montón de gente por mucho tiempo. Terminó metiéndose en lo que ella, contra lo que ella luchaba, supuestamente. Y metiéndose no solo ella, sino metiendo a la bolsa un montón de gente que estaba chambeando ahí, creyendo en algo y que están en problemas hasta ahora. Entonces, fue muy, muy dañino lo que hizo Susana. Y eso repercutió de cierta forma en que después, porque tú después has estado en un partido que se considera de centro. Sí. O sea, venías de la izquierda. Eso repercutió en esa decisión. Ya no buscaron, por ejemplo, no sé, pues un Juntos por el Perú, si te identificabas como alguien de izquierda o ya no. Bueno, yo he tenido todo un proceso ideológico hasta ahora. Siempre trato de entender cuál es mi ideología. Yo no creo que el centro sea una ideología en absoluto, ¿no? Lo que entiendo yo como centro es como un método, ¿no? Es tratar de entender las centros izquierdas y las centros derechas, ¿no? Que quiere decir, yo quiero que haya un poco más de Estado y quiero un poco... Como hablamos hace un rato, ¿no? Tú mencionabas a Rocío Silva Santesteban. En el Congreso yo coincidía con ella, coincidí en el tiempo y coincidíamos en muchos temas. Ella es una persona que se define de izquierda. Y coincidíamos en muchos temas de derechos humanos, de respeto a la democracia, de libertades personales, de lucha contra la corrupción. Pero cuando venían temas económicos... Normalmente no estábamos en el mismo lugar. Y con cariño decíamos, bueno, aquí no estamos juntos. Claro. Entonces ahí tú vas definiendo cuál es tu ideología de verdad. Yo creo que soy un liberal, ¿no? Porque creo en las libertades políticas, en las libertades económicas, tanto mercado como se pueda, y en las libertades personales. No estos liberales que hablan de economía libre, pero... ¿Derechos para todos? No, eso no tanto, porque no es tan popular. Sí. O los que hablan de derechos, pero libertades económicas no. Para mí las libertades son completas. Y yo recibí una invitación del Partido Morado para ser congresista, invitado por ellos, no era del partido. Y me pareció un espacio donde
o sea, donde podía ejecutar, digamos, mis creencias con libertad. Más adelante sí me termino escribiendo con ellos porque digo, bueno, voy a apostar por la construcción institucional, ¿no? Claro. Y ayudar un poco. Y te vuelves uno de como los más populares, ¿no? Porque, o sea, en el Congreso siempre hay personas que surgen como individuos, como seres individuales, no solamente como la bancada tal. Porque, sobre todo, por ejemplo, con lo que pasó en noviembre de 2020, las marchas. Yo me acuerdo mucho, o sea, era muy potente ver a Alberto Belaúnde y a ti, que creo que eran los únicos que estaban ahí. O sea, que estaban averiguando, no solamente siendo partícipes de eso que era tan necesario en ese momento contra un gobierno ilegítimo, sino como haciéndole seguimiento a las víctimas, a los familiares. ¿Cómo fue eso? Sí, o sea, estaba Mirta Vázquez, me encontré con Mirta en varias comisarías, estaba Carolina Lizárraga, Alberto, Rocío Silva Santesteban, Gino Costa, y estaba yo. Creo que te podría decir que esos 6 congresistas recuerdo, ¿no? Haber estado por aquí, por allá tratando de ayudar, pero lo que yo hice, y lo he conversado más de una vez, es tratar de usar mi sentido común de qué es lo que yo hubiera querido que haga mi representante si yo no hubiera estado ahí. Básicamente que esté en todos lados. Claro. Porque el congresista tiene un poder que es, tú puedes ir al hospital y te tienen que abrir la puerta para ver cómo están los chicos. Claro. Vas a una comisaría y te tiene que recibir el comisario para explicarte qué está pasando. O puedes escribirle a la fiscalía para que sean presentes. Eso no lo puede hacer un ciudadano cualquiera. Y con la represión que había en ese momento. Entonces fui a los lugares donde había que estar. Y eso, que al parecer es solo sentido común, escasea. Entonces fui notorio entre el grupo, ¿no? Con las personas que también te mencioné. Y también sucedió que después de todo eso, ese suceso y termina en la caída de Merino en los 6 días y no todas las protestas y al final la transición con Sagasti como presidente, Sagasti era el vocero de la bancada. Pero cuando él se va de la bancada para la presidencia, me nombran vocero a mí. Entonces eso me dio al final mucha visibilidad en la bancada porque tuve que hacerme cargo. Yo era de los menores de la bancada, tuve que hacerme cargo de ser la voz o la cara en las cosas buenas y en los errores que cometían, ¿no? Pero también eso era una decisión inteligente, pues, porque tú eras, o sea, comunicador, por lo menos de oficio, pero, o sea, porque yo vi un spot tuyo que de hecho es muy diferente a los spots de otros políticos, que es un solo plano, una sola toma, tú caminando, hablando a la cámara, porque normalmente los políticos, aparte que son pésimos para hablar desde la cámara, siempre tienen como su pauta, lo dicen todo como robotito, cuántas tomas tendrán que hacer. Entonces eso es algo que me llamó la atención. Yo me imagino que igual tú habrás escrito algo antes de decirlo, pues, ¿no? Habrás tenido un guión igual, pero, o sea, como comunicador también te ayudaba esas herramientas para poder llegar a la gente, para poder decir lo que... Sí, yo le digo a mis amigos y amigas políticas de distintas tendencias, ¿no? Las personas honestas que conozco, que no puede existir ya un político que no sea comunicador. No me refiero a profesionalmente, sino comunicar es parte central de tu tarea. Para escuchar, para, ¿no?, representar, tienes que entrenarte en eso, ¿no? Es como tienes que generar otras habilidades, esa también. Ese discurso, que fue mi primer video de lanzamiento, yo lo escribí 7 veces. Esa fue mi 7ª versión. Y lo que era un texto muy introspectivo de por qué yo quería lanzarme. Yo era un NN, ¿no? No conocía a nadie. Entonces tenía que escribir mi función. Sí, esa caminata la hice 10 veces, creo. Con unos amigos que me ayudaron, ¿no?, siguiéndome. Y esa fue la vez que la dije seguido 2 veces. Y esa es una de las 2. Todas las demás fue bien complicado porque los era carros, caminando en la calle, no sé qué, había una construcción. Y era mi primera vez, también me daba un poco de nervios. Y es más, termino esa toma, me olvido de un párrafo porque hay un párrafo que no digo en ese video que salió finalmente. Pero dijimos, ya está. Claro. ¿No? Es real y lo que buscábamos era que sea algo real. Nada más. Claro. Y ¿cómo es? O sea, tú hace ratito me decías como que cuando, por ejemplo, con Rocío, había cosas que coincidían y había otras cosas que no. Y como con respeto, hasta con cariño, y dices, bueno, acá no coincidimos. Pero eso es eso normalmente no se ve en o sea, ¿cómo era con los otros congresistas? Porque es bastante, o sea, se ve eso. Solo desde televisión tú ves que puedes tener un político, un congresista que quiera que propone un proyecto de ley, pero de ahí a que se apruebe, o sea, ya hasta parece que a veces desaprueban meramente por revanchismo, por ser oposición.
¿Cómo era con Somos los una demás? somos una sociedad adolescente, claramente, no solo en el Congreso, sino en todos lados. Ya vemos en el tráfico el nivel de peleas que tenemos, en las colas, me acuerdo, me has hecho acordar ahorita, una vez fui a Mistura, que Mistura supuestamente después es lo máximo, y desde que entré vi la primera cola para comprar tickets y ya habían dos señores peleando. Entonces, somos fatales en general en la interacción con el otro. Es una de las cosas que a mí más me frustra sobre mi peruanidad, ¿no? La mala interacción que tenemos entre uno y otro. Pero yendo al Congreso, si es que el congresista, la congresista, no es una persona que ha comprometido sus valores con algún interés corrupto, te puedes entender. Así sea alguien muy conservador, muy tal. O sea, yo recuerdo haberme acercado al escaño de Marta Chávez, ¿no? Que para mí, cuando yo la conocía desde la época de Fujimori, para mí era un personaje muy lejano a mí, ¿no? Y recuerdo haberme acercado a pedirle que se reúna con dos madres de pacientes que usaban cannabis de manera medicinal para sus hijos y tal, y habernos entendido, y haber aceptado y haber logrado, o sea, la pongo ya como ejemplo, pero haber logrado la aprobación de esa ley unánime en un Congreso bastante conservador. ¿Por qué? Porque llegamos a entender los valores que habían detrás de eso y para los... Y no había pues muchos intereses corruptos alrededor del otro lado, muy organizados en todo caso, como para oponerse. Pero cuando hay un corrupto en la conversación, ahí sí es imposible. Porque son otros valores los que están buscando. No está buscando entenderse o ni siquiera imponer su idea. No, está buscando proteger el negocio de alguien. Ahí sí estamos jodidos porque ahí sí no te vas a entender. Y tú los veías en el Congreso, ¿eh? Yo los veía como ratas caminando por ahí, ¿no? Y hasta la forma te das cuenta de cómo corrían a hablar así. Claro. Y los veías bien. Y el corrupto sabe a quién acercarse y a quién no. No se acercan normalmente. A mí no se me acercarán mucho. A pesar que era el único de mi bancada a veces por la pandemia que iba, ¿no? Era el vocero que estaba ahí. Porque sabían pues que no iban a encontrar ahí terreno fértil. ¿Quieres ver más contenido como este? La carnecita de los episodios que no subo de forma pública. Únete a mi YouTube Premium, al Premium también de Facebook o a mi comunidad en Patreon, que son unas áreas exclusivas para los reales amiguis que colaboran con un pequeño monto cada mes y a mí me ayuda a seguir haciendo este tipo de videos. Así que ya sabes, si quieres fragmentos de este y más episodios que no subo públicamente a mis redes sociales, suscríbete a Premium. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Consulta la descripción del video. Ahora sí, seguimos con el episodio. ¿Y cómo les llegó a ustedes la pandemia, o sea, lo del COVID? Porque claro, para el país en general ha sido, de pronto un día salió Vizcarra y dijo, mañana nadie sale de su casa, cuarentena 2 semanas. Yo me acuerdo que esa vez estaba mi suegra en Lima y a las justas llegó a tomar el avión y se regresó a Arequipa y ahí nos encerraron. ¿Cómo fue para ustedes? Escucha, imagínate, yo era primera vez que entraba a política, primera vez como congresista. Y con todas esas incertidumbres, no había pandemia todavía, no había COVID, armo mi equipo pensando en la agenda que yo quería trabajar. Yo quería ser el mejor congresista, ¿no? El más útil y no sé qué. Tenía todos mis ideales. Y armo un equipo pensando en mis temas que eran 4 ejes, ciudad era el foco, y era discapacidad en Lima, ¿no? El acceso a personas con alguna discapacidad, mujer en Lima, medio ambiente en la ciudad, transporte. Tenía como mis ejes y a las personas, incluso que contraté en mi equipo, era porque venían de temas vinculados, de ciudad y de municipios y tal. Juramento, y ese día declaran la primera inmovilización. Yo me acuerdo que fui con Gino Costa y con Alberto de la UNDE juntos a juramentar y tuvimos que ir entre militares. O sea, que nos paraban, nos pedían entonces, y ahí cambió por completo mi agenda. Toda la agenda que yo pensé desapareció por un buen tiempo, porque no, había la incertidumbre. Aparte porque tú postulaste por un periodo de 1 año, pues, ¿no? Claro, era un congreso que su rol era un congreso reformista. Supuestamente teníamos que terminar la reforma política y terminar la reforma del sistema de justicia. Eran nuestros 2 temas. Pero el soberbio de Vizcarra decidió no presentar una bancada o un grupo que representara a su gobierno. Entonces, lo que fue mi congreso fue un congreso opositor a Vizcarra en todas las cosas que se pudieran. Fue una guerra
constante. Porque Vizcarra creyó que bastaba con su popularidad para seguir controlando el Congreso. Porque era bastante popular. Yo me acuerdo... Súper popular. Nadie sabía nada, pues, ¿no? Cómo realmente era. Y era súper... Y encima cuando salió a disolver el Congreso, yo incluida, o sea, era como que al fin. Claro, porque Entonces, al principio lo plantea, y cuando él plantea unas elecciones generales, dice, nos vamos todos, y no Sí. le aceptan, y está este momento súper dramático con Salvador de Solar entrando casi a la fuerza al Congreso. Entonces fue un momento que levantó mucha conexión con mucha gente. Ajá. Y ese referéndum que lanzó también, que fue una trampa, ¿no? Donde prohibía la reelección congresal, entre otras cosas, que ha sido un gran daño. Sí. Yo era uno de los 6 onzos que estaban en contra, ¿no? Creo que fuéramos 6% que votamos que no. Alberto, me acuerdo también, Gino también. Pero todo el mundo votó que sí, sintiendo que ellos estaban despidiendo a los congresistas que ya no querían, a los políticos que ya no querían ver. Ajá. Así que Vizcarra usó una estrategia de te doy el poder para que tú los votes. Y ha sido un gran daño. Ya vimos que entren nuevas personas no te asegura nada. Al contrario, hay gente que no sabe y que tú no conoces. Por lo menos tú puedes ir evaluando a las personas ahora y sabrías a quién reelegir y a quién no. ¿No? Darle el poder a la gente en realidad es darle el poder que reelijan o que voten a alguien. ¿No? Esa fue una súper dañina. Pero yendo a lo que dices, sí, él era muy popular, pero no le alcanzó en el Congreso. Al continuar su política de enfrentamiento, no le alcanzó para que el Congreso sea este Congreso reformista y que continúe esas reformas, sino fue un Congreso, bueno, fallido, y en medio de la pandemia, además, fue muy complicado generar vínculos de confianza entre los congresistas. Muchos no nos conocimos hasta la mitad del mandato, casi que empezamos a ir. Claro. No nos habíamos visto. Pero esa ley que ya anuló la reelección de congresistas es para periodos sucesivos. O sea, sí podrías postular después. Podría. Ahora. ¿Y tú postularías? Estás tranquilo. O sea, estoy súper contento trabajando desde afuera. Aparte que ustedes que pagan impuestos ya no me paguen a mí mi salario, me da una... no sé si mi formación católica o qué habrá sido, pero yo sentía culpa. Por ejemplo, irme un sábado a la playa, no sé, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? O de estar, no sé, almorzando, un almuerzo largo, así sea domingo, porque sentía que tenía que estar chambeando siempre, porque la gente me pagaba, y era un representante y la gente me pagaba mi sueldo. Yo era un funcionario a 24 horas. 24/7. Y estar fuera también me da cierta tranquilidad, que ahora ya soy una persona independiente también, pero el servicio público es muy gratificante. Entonces, yo no sé si volvería al Congreso o no, pero si volviera, no me gustaría volver para ser simplemente congresista, sino para en realidad generar cambios. Y a lo que voy con esto es que si yo volviera al Congreso, tendría que ser como parte de una gran alianza que va a tener una buena bancada y que va a poder generar cambios, y no vamos a ser simplemente los 4 gatos que se quejan de las cosas. Ir a quejarme 5 años, creo que no me motiva tanto. Ir a generar cambios y a tener finalmente el poder al que estás postulando, tal vez sí. ¿Y tú ves algún partido con el que tú podrías coincidir? Yo más bien creo que hay partidos que tienen que coincidir entre ellos. Cualquier partido que no tenga corruptos dentro, que hay muy poquitos, tendrían que ya estar empezando a conversar para poner por delante. En Colombia pasó, estoy viendo el letrero de Medellín ahí, en Colombia pasó hace poco, se armaron 3 frentes. Y bueno, ya, ganó el frente de la izquierda, ¿no? Pero se armaron 3 frentes. Se armó un frente de centro, un frente de derechas y se armó un frente de izquierdas. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tratar de hacer acá. Porque hay mucho partido, hay una enorme cantidad de partidos que postulan además. Entonces, ¿cómo ponerse de acuerdo, no? En base a ideas, tiene que ser, ¿no? Por ejemplo, si yo ¿en qué frente participaría? En un frente liberal. Un frente que acepte que va a defender los derechos, la igualdad de derechos para todos en cuestiones personales, la defensa de la libertad económica, y que siempre va a defender la democracia, gane quien gane. Si alguien, ¿no? Algún partido con personas honestas defiende, o accede a defender esas ideas, a mí no me importa si es rojo, azul o morado, ¿no?
sí creo en que hay que poner una lista de acuerdos y tienen que ser personas que no sean ladronas. Con esas dos cosas puedes trabajar. Uh-huh. Y tú tuviste un episodio cuando fuiste congresista que estabas en una reunión, creo que era por Zoom, y empezaron a decir, ay, estaba fumando marihuana, estaba armándose un porro, no sé qué. Tú ya te habías declarado antes consumidor de cannabis. Sí, yo nunca lo oculté. ¿Y cómo fue para ti? Porque yo me imagino que recibiste ataque en redes sociales. Sí, depende, ¿no? Depende quiénes, ¿no? Más que todo troles inventados, ¿no? Creados, pero si veías a las personas que existían, porque hicimos una evaluación, el sentimiento no era muy negativo, digamos, ¿no? Porque creo que lo que más cuestiona el ciudadano es que te floreen, que te mientan. Y bueno, yo siempre había dicho que era un usuario de cannabis, que creía en el cannabis como una medicina y tal, y lo defendía antes y lo defiendo ahora y lo seguiré defendiendo. Ahora, yo también siempre dije que, y las personas canábicas, algunas se picaron, que para mí no combina con el trabajo. En mi caso, claro, no combina con el trabajo. Me escribieron varias personas diciendo, yo sí puedo usar cannabis y trabajar. Bueno, felicitaciones. Pero entonces yo no puedo, ¿no? Para mí el cannabis es una medicina, es otra cosa que no se vincula a mi chamba, especialmente la chamba en el Congreso. Lo que sí, lamentablemente, soy un fumador de tabaco, ¿no? Hasta ahora. Poco, cada vez menos, espero pronto ya no fumar tabaco, pero sí soy un fumador de tabaco y ese día estaba fumando un tabaco. Estabas fumando un tabaco. Sí, yo no puedo, estaba en pleno, ¿no? Imagínate, ¿no? Claro. Yo para mí no combinaría, ¿no? En mi caso. Pero yo he podido ser muy político y decir, no, era un tabaco y punto. Y cannabis no, en mi juventud, ¿no? Como dice todo el mundo. Pero yo dije, no, sí estaba fumando tabaco en ese momento, pero por si acaso yo soy usuario de cannabis. Y no lo voy a esconder, y soy un paciente, y estoy inscrito, y he ido bueno, ahora que hay legislación al respecto, y soy un privilegiado, he podido ir a una clínica privada, saber para qué, qué cannabinoides me sirven y para qué, cuál es mi dosis, y la tengo clara, ¿no? ¿Y cómo fue eso? O sea, ese episodio lo transformaste en algo para hacer como congresista. Sí, pero, o sea, nosotros con un grupo de gente logramos aprobar, y con las asociaciones, y yo fui simplemente uno más del grupo, logramos aprobar esta ley de cultivo asociativo, que el reglamento debería salir pronto, para que haya acceso real a una planta que claramente tiene efectos medicinales. Pero no es que usé una cosa para otra, sino creo que para lo que usé ese episodio, más bien, fue para fortalecer mi perfil de persona transparente. Que es una de las cosas que desde el principio quise poner. ¿No te hiciste problema con decir...? Porque, claro, la sociedad peruana en general es muy pacata, pues, ¿no? O sea, escucha marihuana y pastrulo. Sí, o sea... Encima viene la publicidad, ¿no? O sea, era como... No hay, o sea, la gente pensaba, creo que tenía de dónde agarrarse para golpearte. Sí, pero es una mala estrategia. Y creo que lo han ido entendiendo. Porque nuestro votante es muy joven. Y las personas de mi edad para abajo no tienen, en su amplia mayoría, ya no tienen esa forma de pensar. Entonces... creo que es una mala estrategia, porque al contrario, me ponen la etiqueta de una persona transparente. Les guste o no les guste mi opinión sobre el cannabis, me pone como una persona transparente, y eso es lo que más valora, al menos en todas las interacciones que he tenido personales, no controls. El balance ha sido positivo al final. Si te está gustando este episodio, te recuerdo que puedes suscribirte a YouTube. Ahí abajito hay un botón que dice suscribirse. También me puedes seguir en mi página de Facebook, en mi cuenta de Instagram, o seguirme en Spotify. Ahora sí, sigamos con el episodio. Tú ahorita estás en una ONG, estás de director de una ONG que se llama Oceana, que justamente es como que para, no sé, para preservar el océano, de temas de, me imagino yo. Por eso te quiero preguntar de qué exactamente, como que contra el cambio climático, más de tema de medio ambiente. ¿Cómo fue para ti, creo que ya estabas como director de esa ONG, con el derrame
de Repsol, del derrame de petróleo. Sí, bueno, Oceana es una organización, es una ONG que lo que busca es que funcione el sistema de sostenibilidad. ¿Qué significa? Que hayan muchos peces en el mar, que no se acaben las especies. Por ejemplo, antes había sardina, en Perú ya no hay. O merluza, era una especie que por 3 años no hubo, ¿no? Entonces, que siempre hayan todas las especies, que los pescadores puedan chambear de eso y que haya pescado en las mesas peruanas, ¿no? Claro. Que funcione eso. Porque hay pues otras visiones, ¿no? Tú ves a los de Seaspiracy y tal que te dicen, no existe la pesca sostenible, no comamos pescado. Ya, bacán, pero se va a seguir comiendo pescado. Entonces, ante esa realidad, ¿qué haces? Tratar de buscar de que funcione y que sea sostenible, digamos, ¿no? Una actividad humana. Oceana lo que hace es tratar de incidir en políticas públicas, cambiar leyes o ayudar, ¿no? Presionar para cambios de leyes y tal, o decisiones del gobierno para que ese sistema funcione. Ok. ¿No? Y en eso nos metemos. Somos entrometidos en el tema, con comunicación, con política, con tal. Y bueno, y lo de Oceana sucedió en mi semana 2. Yo no era un especialista, o sea, yo siempre me ha gustado el mar, soy ciudadano medianamente informado y tal, pero yo no tenía idea de los temas profundos de la pesca y los problemas de contaminación tan graves. En fin, no tenía conocimiento profundo del tema. Entro a Oceana para poco a poco ir informándome y tal, y ¡pum! Cae el derrame de Repsol la semana 2. Entonces yo atiné a hacer lo mismo que ya hacía cuando era lo que sabía hacer, cuando era representante en el Congreso antes. Fui al lugar y prendí una cámara y mostré lo que estaban haciendo y grabé. Y ese video tuvo creo que 500,000 de vistas inmediatamente y tal. Y nos posicionó rápidamente como activos en el tema. Entonces hasta ahora seguimos metidos, en fin, en varios frentes que si quieres hablamos, pero fue a partir de representar, de estar ahí, ¿no? Y decir una verdad. Me acuerdo que regresando de Ventanilla, el día que la primera vez que fuimos, me llama, está en el taxi y me llama por teléfono un representante de Repsol en ese momento, porque habían visto nuestra presencia y tal. Entonces sirve, ¿no? Sirvió. Qué importante es la comunicación, ¿no? Es fundamental porque genera, o sea, tienes que hacer, por ejemplo, que no se deje de hablar del tema. ¿Cómo haces eso? Es complicado. Entonces tratas de ir encontrando cosas para mantener a la gente conectada, al menos un poco, porque si no, la autoridad se olvida, el congresista deja de presionar, el Poder Judicial deja el tema para después. La gente se olvida. Si la gente se olvida, todas las instituciones avanzan más lento. Entonces, la incidencia y la comunicación para mí son la herramienta clave. Y hay muy poquitos partidos que hablan de temas de preservación del medio ambiente. Y es bien loco porque cada vez se supone que digamos, lo más urgente es la problemática del cambio climático. Porque claro, si no tienes planeta, todo lo demás pues no tiene sentido. En las propuestas que tú en algún momento pensaste, ¿incluía temas de contra el cambio climático? Cuando fui congresista. Bueno, más que leyes, nos metimos en cuanto pudimos de representación para temas medioambientales en general, ¿no? La defensa de las lomas, ¿no? Costeras, ¿no? Los protocolos, hay todo un enredo ahí. Una defensa Paracas que tuvimos que hacer porque iban a meter un muelle de descarga de minerales. ¿Tú sientes que son temas menos populares? Es bien curioso porque hablaba con colegas chilenos, por ejemplo, y me decían, político que quiere ser elegido acá, tiene que hablar de medio ambiente. Entre los primeros 3 temas, ¿no? Seguridad, economía y, ¿no? Esos dos, creo que son esos dos, y medio ambiente. Y me llamaba la atención como acá no. Entonces, yo creo que es un proceso de hacer que se den cuenta, no solamente los políticos que tengan un compromiso con el medio ambiente, sino los que quieran ser elegidos. ¿Ya? Sea bueno, sea malo, no me importa. Porque acá casi nadie, o sea, yo que me leo los planes de gobierno para hacer los videos, muy rara vez encuentras, o si encuentras, simplemente dice, voy a luchar contra el cambio climático. O sea, no desarrollan nada. Sí, hay una cuestión de conocimiento, pero también todavía no hemos logrado hacerles entender que es una causa popular. Es una causa de la que se habla cada vez más en otros estratos. Todavía se habla de ella de una forma un poco, o se ha tratado de una forma un poco, se puede percibir elitista, ¿ya? Oye, hay cosas más importantes, ¿no? La clásica que te dicen, ¿no? Que lo mismo pasa con la agenda de derechos, ¿no? Hay temas más importantes que es la clásica. Pero yo que estoy viajando por toda la costa, casi sin parar, a reunirme con gremios de pescadores y tal,
y hablando en mercados de distintas personas, cada vez te hablan más la gente de cómo el cambio climático le está afectando a su economía. Entonces yo creo que es un tema que se va a poner en los primeros puestos tarde o temprano. Y los políticos, los comprometidos y los que no, lo van a levantar, así sea por su compromiso personal o así sea para ganar votos. Y sabes que a mí no me importa por cuál razón lo hagan, la cosa es que se ponga en agenda. ¿No? Sí. Porque además qué peligroso, ¿no? O sea, porque realmente es como esperar a que realmente sintamos el impacto mucho más cerca para que recién al votante le pueda interesar. Porque sí, o sea, en Perú, ¿cuáles son los, digamos, los temas populares para jalar votos? Temas de economía. Sí, seguridad. Seguridad. ¿No? Por ejemplo, ahorita se habla de que la principal razón por la que votarías para el alcalde de Lima es por sus planes de seguridad, cuando el municipio de Lima no tiene funciones de seguridad, la tiene la policía. Así es. El municipio tiene serenazgos, entonces hay un tema ahí clave, ¿no? Todos los candidatos están hablando de seguridad, todos. Cuando en realidad su rol va a ser menor. Ajá. O indirecto, en todo caso. Sí. Entonces sí, hay una chamba todavía de comunicar y de informar a la gente, que es lo que yo traté de hacer en el corto tiempo, pero que se necesitan muchas más voces. ¿No? Sí. Cuando tú estuviste también promoviste la ley de paridad y alternancia. Yo me acuerdo también cuando... La primera ley. Sí, y yo me imagino que también fue de estos proyectos que generan, pero hay cosas más importantes, porque el Congreso también es muy machista. ¿Cómo fue cuando...? Porque claro, yo me imagino que para sacar adelante una ley, de repente tú tanteas antes a ver quiénes pueden ser tus aliados para votar a favor. ¿Cómo fue con esa ley? Bueno, ahí las aliadas fueron las mujeres parlamentarias, que felizmente eran bastantes. Lo trabajamos de la mano con Carolina Silva Santesteban, que era presidenta de la Comisión de la Mujer. Con Rocío. Perdón, ni siquiera era con Rocío, era con Carolina Lizarra. He mezclado los dos nombres. Con Carolina Lizarra, que era presidenta de la Comisión de la Mujer, pero con las organizaciones de sociedad civil que estaban empujando el tema, y en realidad funcionó. ¿No? La resistencia vino de algunos personajes rancios que ni quiero mencionar, hablando tonterías. ¿No? Hablando tonterías que felizmente no pasaron. Ahí las congresistas de distintos partidos se unieron y funcionó. Por eso es que yo creo más bien en esas uniones, como hablábamos hace un rato, programáticas. No importa en qué partido estás. ¿Eres honesta? Sí. Ok, ¿creemos en esto igual? Sí. Bacán. Vamos, no tenemos que ser patas, ¿no? Sino representar para un avance. ¿Y con quiénes sentías que nunca se iba a poder negociar algo? ¿Tú sabías que con esta persona no se puede...? Sí, con los corruptos, ¿no? Con las mafias que había, ¿no? Con el que estaba amarrado con las mafias de transporte. No las mafias, ¿no? Para ser preciso. Los que estaban amarrados con los que no querían un avance en la reforma porque estaban cómodos con la ilegalidad o con la informalidad, ¿no? Con esos no podías. Entonces, ¿qué tenías que hacer con esos? Por ejemplo, con el transporte, hacer una presión muy fuerte. Cuando yo estuve, me acuerdo, hubieron 2 amenazas muy serias a la reforma de transporte, que todavía está mediocre, pero estaba en avance. Y con todos los medios, salir, hablar, tal, y ahí terminan frenando los otros, y entonces tienes que frenar las otras cosas. Más que acordar, es presionarlos. Si es alguien que sí tiene un interés en encontrar el avance general, no sé, ahí es conversar, discutir, escuchar, generar la confianza, mostrar que no eres tú, que tú no quieres porque ellos también creen que tú también puedes ser de los malos, digamos, por simplificarlo. De generar vínculos de confianza para llegar a un punto en común. Pero con el corrupto no se puede, porque tiene otro interés. Y tú ahorita, lo que ves ahora en el Congreso o en el gobierno, como comunicador, ¿cuáles crees que son los errores que se están cometiendo? Porque yo, por ejemplo, como comunicadora, me es casi imposible no verlo justamente como comunicadora. Digo, qué pésimo, o sea, cuando sale a hablar, o incluso a veces siento que es tan descarado, no sé si es descarado o es muy tonto, de con quiénes se acompañan, de quiénes ponen de voceros, de lo que dicen en medios internacionales, o por ejemplo este discurso continuo del presidente, que es como, la gente está conmigo, el problema acá son los otros políticos que me quieren sacar. O sea, tú como comunicador, ¿cómo ves ahorita la coyuntura? Yo creo que la comunicación del gobierno es mejor que lo que están haciendo en gestión. O sea, yo no criticaría su comunicación. Yo creo que lo que están haciendo efectivamente en gestión pública y tal es muy dañino. Se está destruyendo el sistema público.
ahora están tratando de meter otro cambio en la ley Servir, que es como quien, ¿no? La organización, digamos, que vela por los recursos humanos del Estado, que estén, ¿no? Que hayan personas capacitadas, si quieren bajar eso también. Es muy grave en sector pesca, es gravísimo lo que está pasando en fin, nombrando a personas no calificadas o dando como moneda de cambio algunos espacios para mantenerse vivo como gobierno. Entonces creo que lo que se está haciendo es mucho más dañino de lo que creo que en comunicación lo están haciendo mucho mejor que en gestión, más bien porque lo que han encontrado es una narrativa que les permite sobrevivir con un público limitado pero suficiente, ¿no? Y entonces eso, ¿no? Creo que la crítica está más en lo que están haciendo, más que en lo que están comunicando esta vez. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, un gustazo conocerte. Y nada, este ha sido un nuevo episodio del podcast La Patria que te parió. Ya sabes que lo encuentras en YouTube, Facebook, Spotify, todas las plataformas de audio. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. El mismo show de stand-up comedy que me llevó a Europa. Barcelona, España, aquí en Madrid, en Milán, aquí en París, Francia, ¿cómo la pasamos? Me divertieron desde el comienzo hasta el final. Me ha encantado, me he divertido. De la puta madre, recomendada. Ahora en Ayacucho, Patria, de Carolina Silva Santisteban, este 15 de octubre a las 7 de la noche en una única función en Ayacucho. Aprovecha la preventa y entra al sorteo del Meet and Greet para conocernos en persona. Compra tus entradas en la licorería La Económica, Café Braino, joinas.com o por WhatsApp. Nos vemos en el show.